El planteamiento de la exposición, que es lo que les quería resumir a continuación, parte de un primer tramo en el que, en base a 4 temas sucesivos y contrapuestos en movimientos, por así decir, de negro-blanco, negro-blanco, o de sístole-diástole, toma el pulso, ¿no?, al arte joven de los años 10 y plantea como primer asunto el de la visión condenatoria del presente, es decir, esa crítica del presente como un momento agónico, como una cultura gangrenada, necesitada de sanearse. Y con el título El oscurecimiento del mundo, que hace una especie de paráfrasis de un título célebre, que es la antología de poesía expresionista que publicó Pinthus en el año 1919 y que se titulaba El crepúsculo de la humanidad, sinfonía de la poesía joven, y que es la antología de la poesía expresionista. Toca este tema, ¿no? Digamos, Pinthus hace característico de esa poesía el que entona el canto de lucha contra una humanidad que llega a su fin, o lucha contra una humanidad de una época que llega a su fin. Hay que tener en cuenta que la antología de Pinthus, repito, de 1919, antologaba y llamaba poesía joven a poesía de un montón de poetas muertos. Es decir, que en los autores más excelsos entre los que antologaba, como Trakl, como Strahm, Stadler, Heim, eran ya poetas muertos, muchos de ellos caídos directamente en el frente. Bien, sea como sea, hay una poética cultivada particularmente en Centroeuropa, aunque hay muchos exponentes también en Italia y en Francia, pero muy característicamente centroeuropea, de esa visión del presente que lo convierte o en algo a condenar por su carácter agónico, o en algo que eminentemente produce desasosiego y nos hace presentir una amenaza, como es el caso de este cuadro de Franz Marc, Los lobos, que remite directamente a la Guerra de los Balcanes, a la Segunda Guerra de los Balcanes de 1913, donde esos lobos que se acercan a la carnicería, esos lobos a punto de dar satisfacción a sus instintos sanguinarios, se desplazan de derecha a izquierda en un cuadro de inspiración obviamente cubo-futurista, pero donde esos cubos, esos planos se afilan, ¿no? Se hacen, como decir, afilan sus puntas, ¿no? Y nos ofrece eso, una imagen de la amenaza. En el mismo sentido, tienen un cuadro estupendo como este del jovencísimo Otto Dix, está entre sus primeros cuadros, titulado Amanecer, un cuadro muy relacionado con el último Van Gogh, que nos presenta un paisaje invernal, cubierto de nieve, con esta bandada de cuervos en los primeros planos, pero que incluso llegan a manchar el globo del sol, y donde el amanecer, de alguna manera, es tan inquietante que casi parece anunciar
una tragedia. Es esa poética muy cultivada por entonces, ¿no?, de condenación del presente, la que tiene otra cara que se presenta en el siguiente capítulo de la exposición con el título La segunda visión. La misma visión condenatoria de ese presente agónico acompaña la segunda visión, la capacidad que se atribuye a sí mismo el artista de vanguardia de ver en el futuro, de ver en la distancia, de anticipar un horizonte inocente, un horizonte, digamos, como que se sobrepone a esos límites de la experiencia condenados, y que, digamos, es el caldo de cultivo de una vanguardia muy vinculada a la profecía de un horizonte salvífico. Es el caso también de Franz Marc, de quien verán diversos cuadros en esa sección, entre otros titulado Montañas, el camino empedrado, de 1911-12, donde, como ven, se nos representa un camino empinado entre montañas que nos lleva hacia un horizonte que ocupa la parte más alta del cuadro, donde se vislumbra un sol rojo y que es casi como objeto del anhelo de quien recorre el cuadro, un objeto que se nos promete y se nos oculta al mismo tiempo y que es final de un trayecto no realizado. Pero al mismo tiempo que el cuadro presenta esa visión de abajo arriba, vemos que también presenta una de arriba a abajo y el empedrado del camino está representado en base a triángulos superpuestos y yuxtapuestos que parecen como montañas, de modo que ese fin final, ese objeto final del anhelo, implícitamente está dado en esa visión oculta, en ese vislumbre que necesariamente ha de producirse de arriba abajo, que es el panorama cristalino de la alta montaña, ¿no? Es el cristal regalado, el cristal al que se une el anhelo.